Continuamos con nuestro seminario de Guru Tattva, de la verdad acerca de Sri Guru y su gracia. Y hoy vamos a hablar un tema complejo, un tema profundo. Espero no me echen a la hoguera después de esta clase. Espero no ir a ningún patala. Espero no cometer sadhunita. Pero considero que este tema es necesario, es importante, y este tema es el aspecto absoluto y relativo de Sri Guru. Y de nuevo, todo esto lo hacemos desde el plano del amor, desde el plano del corazón, desde el plano de la conciencia, para que tengamos una aproximación correcta al maestro espiritual, para que podamos entender de una forma clara la función del maestro espiritual en nuestras vidas y para que podamos resolver los problemas que van a venir en nuestra práctica espiritual como parte del proceso de purificación del corazón. Hemos explicado ya en las clases anteriores a qué se refiere el aspecto absoluto de Sri Guru, y cuando explicamos cuáles son las cualidades de la Acharya, hablamos de el Acharya Sloka Tashmat Guru Prapadyanta Gyasu Sreya Utama Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upasama Asrayam. Y allí explicamos que el Guru es absoluto en relación a que él está conectado con el campo absoluto, Shabde Parev, Shabda Brahma. Y en esa medida él representa este campo absoluto en la vida del discípulo. Aquel que es inquisitivo acerca de sus deberes debe refugiarse en un Sadguru para conocer los mejores principios. Uno que es exponente del Shabda Brahma, es decir, de las escrituras védicas, y que ha adquirido experiencia del Para Brahman, de la fuente del Brahman, el Señor Sri Krishna, y que está más allá de cualquier escrúpulo, más allá de cualquier deseo egoísta, es conocido como un Sadguru. Eso es realmente Sadguru. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahora está de moda otro Sadguru en las redes, pero no habla del Para Brahman, generalmente habla de aspectos relativos y genera cierta conciencia, ciertas personas que tal vez necesitan esta escucha, pero no es el cualificativo llamarlo Sadguru, porque acá se está explicando cuáles son las cualidades de un Sadguru y por qué el Sadguru se considera que está en conexión con una plataforma absoluta, porque tiene experiencia directa del Para Brahman. Sus palabras son Shabda Brahma. Sadguru habla, el de las redes habla cualquier cosa que se le viene a la mente, pero realmente un guru, un acharya, él debe citar los shastras, shastra pramana, debe dar evidencia sástrica. Como cuando yo estoy dando el harikata, no es que bueno, yo empiezo a hablar un harikata de cualquier cosa y empiezo terminando hablando de mi subjetividad, de lo que yo pienso, de mis emociones. Claro, eso es parte del discurso, pero todo eso tiene que estar visto desde la óptica de los shastras, para que no se convierta simplemente en jnana, en especulación mental o en sentimentalismo ordinario. Por otra parte, el maestro espiritual tiene que estar libre de los deseos egoístas. Tiene que estar libre de el deseo de querer explotar, porque si él tiene ese deseo, no puede ser un maestro espiritual. Y además de esto, pues él va a conducir a las almas que llegan a su vida hacia Gigyasu Sreya Utama, hacia el fin último de nuestra vida, hacia el beneficio último de nuestra vida, que es desarrollar amor puro por Sri Sri Radha y Krishna. En ese sentido, podemos hablar de que el Guru es absoluto porque él es un representante del campo absoluto en la vida del discípulo. Ahora, pues, que es el tema principal de la conferencia, porque ya hemos hablado de las cualidades de la Acharya, ya hemos hablado de cómo la Acharya nos conecta con el servicio de la divina pareja. El día de hoy vamos a hablar de hacer énfasis en los aspectos relativos del Guru y cómo entenderlos, cómo armonizarlo, cómo poder apreciar esto correctamente para que estos aspectos nutran nuestra práctica espiritual y no para que nos desmotiven
en la práctica espiritual. Aspecto del gurú como un ser humano. Entonces, el gurú es una personalidad de naturaleza divina, pero él, por el bienestar de las entidades vivientes, ha asumido una forma humana de vida, ha asumido un cuerpo humano de vida, y como explica Bhaktivinoda Thakur en su obra, aquel que tiene un cuerpo hecho de sangre y hueso tiene la tendencia a cometer errores. Y en algunos momentos tal vez puedan haber ciertos errores aparentes, ¿sí? Pueden haber ciertas contradicciones aparentes o pueden haber ciertas contradicciones y errores reales. También puede pasar. Entonces, ¿cómo diferenciar una cosa de la otra? ¿Cómo entender apropiadamente para que de nuevo todo esto, en cambio de desmotivarnos en la práctica espiritual, nutra nuestra fe? En el texto 6 de Lupa de Shambrita, Sri Rupa Goswami ha explicado: el devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Es decir, él ya está ubicado en su swarupa, en su identidad interna, y por lo tanto él no manifiesta identificación con el cuerpo externo. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, se debe pasar por alto que el devoto puro tenga un cuerpo nacido en una familia baja, que tenga un cuerpo de mal aspecto, que tenga un cuerpo deforme, que tenga un cuerpo enfermo, un cuerpo endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo de un devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse. Se explican los shastras que el cuerpo del devoto puro es Mahaprasada. Cada partícula de su cuerpo está hecho de Prem Bhakti. Esto es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbuja, espuma y de cieno durante la estación lluviosa. Pero sin embargo, las aguas del Ganges no se contaminan. ¿Por qué? Porque vienen directamente de los pies del loto del Señor Vishnu. Las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Esto fue escrito hace 500 años. ¿Sí? En este momento, dentro de la condición relativa que vemos en Kali Yuga, lamentablemente hay lugares en los cuales tú ya no te puedes bañar en el Ganges porque te puedes enfermar. ¿Por qué? Porque acá en ese momento el parangón, la analogía que ellos estaban haciendo es que venía la estación de lluvia. Cuando viene la estación de lluvia hay espuma, hay sedimentos, hay palos, hay borrascas, hay barro que sale a la superficie, pero una persona sensata que entienda que el Ganges desciende de los pies del loto del Señor Vishnu, entonces él se va a bañar en el Ganges, va a hacer sus abluciones, va a hacer su purificación. Pero en este momento, pues lamentablemente, el río Ganges se ha convertido en una de las grandes cloacas de la India y todo el tiempo son vertidos en el río Ganges excrementos. Después de que pasa por ciertas ciudades queda muy contaminado. Después de un trecho, otra vez más o menos 10 kilómetros, el río vuelve a regenerarse y después vuelve a ser contaminado. Y pues hay lugares, que por ejemplo el río Ganges o el río Yamuna, que incluso para nosotros es más sagrado que el río Ganges, es más purificante, porque allí el Señor Krishna se bañó personalmente y ejecutó el Yalakel, los pasatiempos acuáticos con las damiselas de Braya. Hay lugares cuando el Ganges, el Yamuna pasa después de recorrer Delhi, que uno ya no puede bañarse en el Yamuna porque está lleno de sustancias tóxicas, está lleno de espuma, pero no es espuma porque hubo estación de lluvia, es una borrasca, sino es espuma porque son vertidos tóxicos en el río. Y por lo tanto, de nuevo, uno tiene que tener algo que se llama loka vichara. ¿Qué es loka vichara? Loka vichara es una consideración apropiada respecto al entorno. Entonces, bueno, uno reverencia el río Yamuna, reverencia el río Ganges, pero también uno tiene que mirar en qué condición o en qué momento se puede bañar uno y en qué momento no se puede bañar. Ahora, hay personas que tienen una fe tan grande, una fe tan profunda, que se bañan en esos lugares súper contaminados y no les pasa nada. Pero si ese no es tu fe y tú haces eso por imitación y no por realización, lo más probable es que te enfermes. Recuerden, cuando Raghunath Das Goswami comía el prasad descompuesto,
fuera del templo de Jagannath Puri Prasad, que ya estaba tan rancio que ni las vacas se lo comían. Llegó el señor Chaitanya Mahaprabhu y le dijo: no seas Satyahara, comparte este festín, y empezó a comer él también ese prasad descompuesto. Pero ellos, el señor Chaitanya, Krishna mismo, todos los Goswamis son siddhas, son seres perfectos, entonces no imites las actividades de un ser perfecto, porque, como lo vamos a ver en el día de hoy, los pasos de un devoto puro, los pasos de un siddha, de un Mahapurusha, no se pueden imitar y no se pueden entender con nuestra lógica materialista. Entonces, en este primer verso que hablamos hoy de Upadeshamrita por Sri Rupa Goswami, debemos realizar que externamente podemos ver que un Vaishnava tiene un cuerpo enfermo, o podemos ver que ha nacido, digámoslo, en una familia de bajo nacimiento, o, por ejemplo, se explica en las escrituras que uno nunca debe criticar a un Vaishnava por los pecados previos a su conversión, ¿sí? O porque a veces, digámoslo, tengo un tropiezo en su práctica debido a su prarabdha karma, su karma previo. Ahí uno tiene que mirar más profundo, que es el Vaishnavata, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y si uno mira más profundo y si uno comprende que en última instancia el cuerpo de un devoto puro está hecho de sustancia consciente, entonces no va a haber ese tipo de condicionamientos, y así se va a cuidar de cometer ofensas. Hay un pasatiempo en el cual Rupa Goswami estaba en Smarana, en meditación, y estaba viendo que Radharani intentaba tomar una fruta de un árbol, y Krishna arriba tenía la rama del árbol atada con una cuerdita y lo jalaba hacia arriba. Entonces Radharani saltaba y Krishna le jalaba la rama del árbol, y ella saltaba y Krishna le jalaba la rama del árbol, y Krishna se estaba riendo encima del árbol. Y de repente él empezó a reírse, y pasó un Vaishnava que era cojito, ¿sí? Pangu, que era no podía caminar bien, y este Vaishnava dijo: Rupa Goswami se está burlando porque yo estoy cojo. Y en ese momento el Lila Shmaran, la meditación, desapareció de la mente de Srila Rupa Goswami. Y él dijo: ¿qué pasó? Y él llegó a la conclusión: seguramente cometió un error, cometió un pecado, cometió una ofensa de forma consciente o inconsciente. Hay pecados que se hacen por omisión. Entonces él empezó a buscar y no encontraba qué había pasado. Hasta que él hizo una fiesta, invitó a todos los Vaishnavas, y hubo un Vaishnava que no quiso ir a la fiesta. Y él dijo: este Vaishnava está ofendido conmigo. Y después él fue y buscó a esta Vaishnava y le dijo: oh, ¿por qué tú no has asistido? Yo ofrecí un festival para los Vaishnavas de Prashant, ¿por qué me negaste tu asociación? Dijo: porque tú estabas meditando en tal lugar, y cuando yo pasé por allí, tú te burlaste de mí por lo que yo soy cojo. Y entonces él le pidió perdón. Él pidió perdón por haberlo ofendido. Y en ese momento el Vaishnava vio que Rupa Goswami era sincero, que estaba pidiendo perdón de forma sincera, y él entonces lo perdonó. Y después de eso, Srila Rupa Goswami pudo de nuevo tener ese Lila Smaran, esa visión de los pasatiempos divinos en su mente y en su corazón. Ahora imagínense, si una ofensa que no se hace conscientemente le puede quitar a uno la visión divina de Sri Radha Krishna, qué decir de una ofensa consciente, o qué decir de ofender a un guru porque tiene un nacimiento inferior, o porque tiene una enfermedad, o porque tiene un cuerpo que tiene alguna deformidad física. Por lo tanto, el Vaishnavismo es para volvernos Saragrahis. Tenemos que dejar de ser Varagrahis, ver solo lo externo, la forma física, y tenemos que ser Saragrahis. Vaishnavas ven la esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia es el corazón del Vaishnava. Eso es lo que uno tiene que ver cuando se relaciona con Vaishnavas. Por eso el Vaishnavismo es tan fino, y por eso el Vaishnavismo se fundamenta en tener relaciones de corazón a corazón. Eso es Vaishnavismo, relaciones de corazón a corazón. Consideraciones relativas del guru. Vamos a dar un ejemplo, y de nuevo pido perdón, no quiero ni cometer ninguna ofensa, y simplemente citamos estos ejemplos para poder aprender, porque de los errores o de las cosas buenas de los demás aprendemos. Y pues la persona más cercana a nosotros, tal vez en Occidente, es a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque estamos eternamente endeudados con él por traer la conciencia de Krishna a Occidente, porque cada
bolita maravillosa que en algún momento hemos degustado en un templo son las lágrimas que Srila Prabhupada derramó en Yaladuta cuando vino a Occidente, cuando sufrió 3 preinfartos por venir a entregarnos conciencia de Krishna, porque nos comemos un plato de prasad gracias a la misericordia de Srila Prabhupada, porque tenemos los libros védicos traducidos al inglés, al español, a muchos otros idiomas por misericordia de Srila Prabhupada, porque tenemos deidades en Occidente por misericordia de Srila Prabhupada y porque los sadhus pues no tenían generalmente mucho deseo de venir a Occidente porque decían allá solamente melechas, materialistas, impersonalistas, nihilistas, pero Srila Prabhupada sintió este deseo y quiso complacer la instrucción de su maestro espiritual y vino a una edad tan avanzada a entregarnos conciencia de Cristo. Y por lo tanto, estamos eternamente endeudados con Srila Prabhupada. Pero pensemos, él hizo una labor titánica, él era una persona que estaba adulta, empezó una misión de ceros, de la nada, tuvo que trabajar con personas en cierta manera que tenían algunos buen corazón, otros no, era lo que había, pero todos eran ineptos en relación a la conciencia de Krishna porque nadie conocía absolutamente nada de la conciencia de Krishna. Y él con mucho amor entregó este proceso y tomó esta ayuda de estas personas y desarrolló una gran comunidad espiritual de la cual de una forma u otra todos nos hemos beneficiado en Occidente e incluso pues en India. Vemos, por ejemplo, en los templos de ISKCON en Mayapur, el Chandogya Mandir, vemos Krishna Balaram en Brindavan, y vemos cómo cientos de personas van, se benefician, toman prashan, están en un arti, están en un kirtan, y Srila Prabhupada llevó la conciencia de Krishna a otro nivel. Por lo tanto, es muy glorioso todo lo que ha hecho Srila Prabhupada. Ahora, que el gurú tenga un aspecto relativo, si es un devoto puro, no le quita su gloria, no le quita su majestuosidad. Hay que entender eso. ¿Qué pasó? Que en algún momento Srila Prabhupada tenía un amigo y este amigo estaba estudiando biología, estaban haciendo unos estudios en el cerebro de la mujer y hicieron un estudio y él llegó y le dijo a Srila Prabhupada que un estudio científico que habían hecho en el cerebro de la mujer había demostrado que el cerebro de la mujer era más pequeño que el cerebro del hombre. Entonces, él dedujo que debido a eso las mujeres no tenían la misma inteligencia que tenían los hombres y colocó ciertos significados que son controversiales en sus libros al respecto. ¿Sí? Y pues eso ha generado un gran debate. Pero después de eso, sus mismos discípulos le dijeron, Srila Prabhupada, esto era una información que le dieron que no era correcta. Los estudios científicos más modernos han demostrado que el cerebro del hombre y de la mujer son iguales en tamaño, pesan lo mismo, tienen la misma capacidad. Y él dijo, ok, y dejó eso y nunca lo volvió a mencionar en un discurso público, pero pues en algún momento él dijo eso y eso quedó en los textos. Y eso en este momento ha generado controversia, ha generado debate. Entonces, tenemos que equilibrar todas estas cosas que vemos de un maestro espiritual y tenemos que entender todo desde una correcta perspectiva, ¿sí? Y diferentes maestros van a dar diferentes visiones de diferentes ángulos y puntos de vista, y por esto el Señor Krishna en el 11º canto del Srimad Bhagavatam le dice a Uddhava que en la mayoría de los casos un solo guru no va a ser suficiente. Entonces, cuando el niño está pequeñito, solamente dice mamá, papá, pipí, popó, tete, teta. Eso es lo que el niño dice. Y de ahí no sale, ese es su marco conceptual y está bien. ¿Sí? Pero ya más adelante, pues el niño tiene que entender que no solo es papá y mamá, que también está el tío y está la tía y están los abuelos y hay un círculo más amplio. Entonces, asimismo, pues uno en una primera instancia tal vez solamente conozca su propio guru como un punto referencial o un pequeño grupo de Vaishnavas, pero poco a poco tiene que ir creciendo en su conocimiento. A ese respecto, hay bastantes significados que cambian en relación a cómo los explicó Srila Prabhupada, que, por ejemplo, como los explicó Srila Devananda Chakravarti Thakur Prabhupada, que está en la misma línea de sucesión discipular de Srila Prabhupada.
Y a ese respecto, entonces hay un verso, muy, digámoslo, de estos versos que ha generado controversia y estas explicaciones, en el cual se explica que incluso las personas de bajo nacimiento, como los shudras, los kshatriyas y las mujeres, pueden acercarse a la conciencia de Cristo. Y en el significado, Saratar Sine Sita Thakur no dice eso. Él dice, incluso los sudras, los vaisyas y mujeres de bajo nacimiento, y ahí explica, ejemplo, las prostitutas, y explica cómo Haridas Thakur, el Namacharya, a través del poder del santo nombre, pudo convertir a una prostituta y pudo convertirla en una devota pura. Entonces, incluso mujeres que tienen un bajo nacimiento, que se han dedicado por sus samskaras previos a la prostitución, si ellas conectan con un Vaishnava puro, pueden practicar conciencia de Krishna y pueden llegar a ser maestros espirituales. Entonces, como se dan cuenta, ese pequeño detalle cambia totalmente el significado del verso. Pero entender esto no es en ningún momento quitar toda la gloria y todo lo hermoso que nos ha dado Srila Prabhupada. Cuando yo le hice esa pregunta a Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, yo le dije que si realmente alguien había manipulado los comentarios de los libros en la medida en que las grabaciones magnetofónicas de todo lo que dictaba Srila Prabhupada en el dictáfono no las hicieron públicas, el BBT, ¿qué había pasado al respecto? Y él me dijo, no, yo no creo que ya hayan hecho eso, y pues nosotros conocemos cuál es la esencia de Prabhupada y eso está en sus libros. Pero lo que pasó es que él hizo una gran labor, una tarea titánica en su edad, ya a los 80 años, traducía toda la noche, dormía prácticamente 1 hora y media, 2 horas, tenía una agenda imparable. Y en ese momento nosotros los que ayudábamos, todo el equipo, un gran equipo, muchos Vaishnavas colaboraron en la edición, en la publicación, muchos no teníamos idea del Siddhanta, no teníamos formación como en yoga, no conocíamos los otros gurús para poder cuestionar y era una tarea titánica y era algo que se tenía que sacar prácticamente un tomo grande del Bhagavatam en cuestión de un tomo por mes, cada 2 meses. Entonces imagínense, era algo, digámoslo, que los desbordaba. Y él dijo, y en ese momento, pues debido a que no podíamos ir más allá, poder explicar algo más, lo único que nosotros nos esforzábamos era porque fuese un inglés que estuviese bien redactado, que las personas lo pudiesen entender, que no hubieran errores de ortografía, de gramática, de puntuación. Pero obviamente, si nosotros hubiéramos estado en este momento al lado de Srila Prabhupada, ya con el conocimiento que tenemos, con la comprensión que tenemos, le hubiésemos hecho algunas sugerencias a Prabhupada de qué colocar, qué no colocar en sus libros y cómo mejorar, digámoslo, la entrega de ese conocimiento. Sin embargo, en esencia, todo lo que entregó Srila Prabhupada fue conciencia de Krishna de una forma diáfana, de una forma transparente. Entonces, es un pequeño ejemplo y como les digo, no quiero relativizar a ninguna charla, no quiero cometer ninguna ofensa, pero tenemos que tocar estos temas para poderlos abordar, para poderlos discutir de una manera que nutra nuestra fe y que nos permita también practicar mejor la conciencia de Cristo. Porque uno de nuestras dharmas es ayudar a purificar la sampradaya. Eso decía Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Y por eso Bhaktivinoda Thakur habló en contra de los prakritas ahayas y por eso Srila Bhaktisiddhanta arriesgó su propia vida para predicar en contra de la Apa Sampradaya, de la Apa Siddhanta, y por eso nosotros mismos, si vemos que han habido errores en la práctica de la conciencia crítica, tenemos que corregirlos. Y lamentablemente, así como Srila Prabhupada siempre fue un caballero, siempre trató de forma ejemplar a sus discípulas, todas las devotas mayores que fueron pioneras del movimiento de ISKCON, cuentan de cómo Srila Prabhupada las cuidaba, las protegía, estaba pendiente si se enfermaban, estaba pendiente de su alimentación, de sus necesidades. Lamentablemente, conceptos como este fueron después utilizados por gente de naturaleza misógina que convirtió en cierta medida la práctica Vaishnava en una práctica machista. Y esto es algo totalmente errado, algo totalmente despiado, porque en la cultura védica, desde tiempo inmemorial,
se ve a la madre como la representante de la Devi, de la divinidad femenina, y debe ser honrada en todo tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, esto también lo hablamos, ¿por qué? Porque estamos en un momento histórico en el cual todo ha cambiado en el mundo. Ejemplo, en Estados Unidos durante cientos de años maltrataron a la población afrodescendiente, los abusaron, los esclavizaron, a las mujeres los violaban, daban latigazos a los hombres, latigazos a las mujeres, a los niños también los maltrataban y había una aparente normalidad e incluso las mismas leyes protegían, ¿sí? Y pues no solamente en Estados Unidos, también recuerden del apartheid, también recuerden de lo que pasó acá mismo con San Pedro Claver, ¿sí? Entonces, unos favorecían a los indígenas, pero después esclavizaban a los negros. Hace 50 años la mujer acá en este territorio en Colombia no tenía derecho al voto, ¿sí? Antes se creía que los indígenas no tenían alma y las mujeres tampoco tenían alma. Entonces, es un cambio que ha habido gradualmente para poder entender que todos tenemos igualdad de derechos, que todos tenemos igualdad de posición. Y el año pasado, en un pueblo en Estados Unidos, un policía mató a un afrodescendiente y quemaron toda la ciudad. Entonces imagínense, ¿no? Durante cientos de años mataron miles de afrodescendientes y nadie decía nada y el mismo gobierno se lavaba las manos. Pero el año pasado asesinaron a un negro y quemaron una ciudad entera. Y eso se supo a nivel mundial. Por lo tanto, eso quiere decir que las cosas han cambiado. Y algunas cosas han cambiado para mal, pero otras han cambiado para bien. Y eso quiere decir que tenemos que ser cada vez más amplios y más respetuosos en relación a la diversidad de género, en relación a que hombres pueden ser maestros espirituales, a que mujeres pueden ser maestros espirituales. Por eso yo mismo en mi altar instalé a Srimati Janavata Purani, porque siempre venían y me preguntaban, oye, ¿por qué todos son hombres? ¿Por qué no hay maestras mujeres? Y realmente sí hay maestras mujeres, sí las hay. Pero yo dije, bueno, ¿por qué no estaban en el altar? ¿Por qué? Porque en India en ese momento también había algo cultural en el cual la mujer tomaba otro rol, el hombre tomaba otro rol y eso se mantuvo durante miles de años. Pero en este momento actual es importante que todo el mundo entienda que lo más importante para practicar conciencia de Krishna no es el género, lo más importante para practicar conciencia de Krishna es la devoción, es el bhakti. Como dice el Señor Krishna, a mí se me puede conocer a través del bhakti, a través del amor, a través de la devoción. Ese es el medio para poder conquistar a Krishna, ese es el medio para poder conocer el corazón de Krishna. Y por lo tanto, estas discusiones, si se hacen respetuosamente, si se hacen comprendiendo el Siddhanta, si se hacen entendiendo el contexto histórico, son saludables. ¿Para qué? Para no cometer errores que se han cometido en el pasado. Otro punto muy interesante en relación al aspecto humano de Sri Guru es la biografía de Srila Thakur Bhaktivinoda Kalpataru. Esta biografía de Sri Thakur Bhaktivinoda fue prohibida en el Gaudiya Math. Imagínense. Entonces, el hijo de Bhaktivinoda Thakur creó el Gaudiya Math, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pero los sannyasis del Gaudiya Math prohibían leer a los miembros del Gaudiya Math esta biografía. Y en esta biografía, Bhaktivinoda Thakur, él narra con su puño y letra su lucha por trascender diferentes aspectos de su humanidad, ¿sí? Por trascender su apego a la vida sexual, por trascender su apego a comer carne, porque en algún momento se volvió católico y llevó una vida católica. Ustedes saben, la mayoría de católicos consumen carne, y empieza a describir toda su lucha para poder salir del apego material, para poder trascender su lujuria y para poder llegar a los pies del loto de Krishna. Ahora pensemos, también por qué se prohibía la biografía. Porque de repente, cuando uno es un niño, cuando uno es un pequeño niño, el papá es el superhéroe y la mamá es la heroína. Y si alguna de esas dos figuras se fractura, ¿qué pasa en la vida de uno?
O sea, no se desilusiona. La vida se fractura porque no se desilusiona, ¿sí? Entonces, por eso, a veces los papás no le cuentan ciertas cosas a los niños. ¿Por qué? Porque si el niño está pequeño no va a poder entender cosas más profundas de lo que ha pasado en su hogar. Pero si al niño le ocultan la verdad y el niño ya cumplió 20 años, 30 años, 40 años y es después de 40 años se dio cuenta que tenía una hermanita por fuera del matrimonio, él se va a sentir como me engañaron todo este tiempo. Por esto, en la educación de los hijos, sí es verdad, tal vez en una primera instancia el niño no pueda entender, no pueda soportar, no pueda asimilar cierta información, pero en algún momento en la medida en que el niño va creciendo, es importante aclarar las cosas que han pasado dentro de la relación de papá y mamá. ¿Para qué? Para que él pueda asimilar eso y para que no sienta que lo están engañando, porque a nadie le gusta sentirse engañado en la vida. Y por lo tanto, en una primera instancia, ok, se intentaba esconder esta biografía para que no se relativizara a una personalidad tan grande. Desde mi concepto, yo he estado meditando profundamente en eso y yo siento que Bhaktivinoda Thakur es el pensador Vaishnava más elevado que ha existido en tiempos modernos, obviamente respetando a todos los acharyas, a todos los gurus, pero cada vez me impresiona más la obra de Bhaktivinoda Thakur y yo oro a Krishna para poder estudiar los 100 libros que él estudió y para que también yo pueda tener residencia permanente cuando Krishna quiera en su Kunja y dedicarme a ser allá. Vamos a ver Krishna qué quiere, pero ese es el deseo de mi corazón. Para mí eso es Bhaktivinoda Thakur. Entonces es alguien tan profundo, es alguien tan inspirador, es alguien que con su vida manifestó cómo uno puede ser un buen grijasta y puede ser un devoto puro, sí, puede cumplir con el deber material, puede cumplir con su deber espiritual, puede inspirar las almas en la conciencia de Krishna, y pues su legado ha sido tan importante para nosotros que, de nuevo, el el ver estas cosas relativas de él, en cambio de afectar nuestra fe, nos nutre, pero cuando lo entendemos desde una correcta perspectiva. ¿Ok? Entonces es importante que haya cierta madurez para que entremos a cierta información y que esto no afecte nuestra fe, sino que sea un udipana, un estímulo para rendirnos a Cristo. Y decir, wow, si Bhaktivinoda Thakur tuvo que luchar con estas cosas y yo también estoy luchando, eso quiere decir, y si él pudo rendirse a Krishna, pudo ser un devoto puro, yo también lo puedo hacer. Obviamente estamos hablando del campo relativo de Sri Guru, porque en el campo absoluto, ¿quién es Bhaktivinoda Thakur? Kamala Manjari. ¿Sí? Pero estamos nosotros luchando entre el campo relativo y el campo absoluto. Queremos rendirnos al absoluto, pero estamos lidiando con cosas relativas que aún tenemos que arreglar en este plano material. El gurú es visto como Vaishnava por sus hermanos espirituales y puede ser relativizado por ellos. Incluso hay textos en los cuales se dice que si uno tiene un conflicto con un hermano espiritual, hasta puede reunirse con él en un cuarto y darse bofetadas, pero nunca lo va a hacer delante de sus discípulos. ¿Maestros espirituales han peleado? Sí. Estoy empezando a estudiar un libro escrito por Bhaktivedanta Bharati Maharaj y allí él habla de muchos de los discípulos prominentes de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. ¿Sí? Entonces él habla de ellos como hermanos espirituales. No está diciendo ni Lila Pravishtam, Vishnupada Paramahansa, Jagat Guru, no sé qué, tal. No, él respeta, pero él habla también como un hermano espiritual. ¿Sí? Cómo fue la vida de su hermano espiritual, cómo fue el aporte a la misión de su maestro espiritual, cómo ese hermano espiritual tuvo que pasar por luchas, cómo entre hermanos espirituales prominentes que se volvieron acharyas y discípulos de Srila Bhaktisiddhanta pelearon entre ellos, se dividieron entre ellos, tomaron distancia entre ellos. Pero sin embargo, eso hizo que se expandiera la familia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Era un arreglo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, es distinta la relación con un hermano espiritual y es distinta la relación de maestro a discípulo.
Y el discípulo también tiene que mirar hasta dónde ve ese campo relativo del maestro espiritual hasta dónde lo vea él como Vaishnava y no como Acharya. ¿Por qué? Porque el viejo dicho de la familiaridad genera desdén. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado, porque si uno tiene mucha confianza con el maestro espiritual, está muy cerca del maestro espiritual, puede empezar a ver defectos, puede empezar a ver cosas ordinarias y eso va a empezar a afectar la fe. Por esto es más difícil servir el vapu del maestro espiritual, el cuerpo físico, que el bani, la instrucción. Pero a veces uno tiene que servir el vapu del guru, no está cerca del guru y pues el guru necesita comida o necesita que le lave la ropa, ¿sí? O necesita que haga un servicio físico para él, está cansado de salir a predicar, de viajar, necesita un masaje, uno lo hace, ¿sí? Pero uno debe ser esencialista, uno debe ver el guru más allá de la forma, uno debe ver la esencia de la instrucción. Y dentro del bani, la instrucción del guru, uno debe quedarse con el bani del bani, con la esencia de la instrucción del maestro espiritual. Porque él en algún momento da instrucciones relativas, ¿sí? Y a veces da instrucciones absolutas. Yo tengo que estar pendiente de la instrucción absoluta, pero a veces una instrucción relativa es necesaria. ¿Sí? Una vez llegaron a donde ya se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sí la Prabhupada, por favor instruyanos qué debemos comer en los templos, porque hay todo un debate, qué comer, qué no comer. Él dijo, coman todo chapati y dal, y siguió escribiendo su comentario del Bhagavatam. ¿Sí? Y al otro día entonces en todo ISKCON hicieron un comunicado: su divina gracia sea Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el acharya fundador de nuestra misión, ha dicho que en todos los templos se prescribe solamente una dieta de chapati y dal, nadie debe comer nada más, no se debe ofrecer nada más a la deidad, todos deben alimentarse así porque es el pedido de su divina gracia. Y entonces en todos los templos empezaron a comer solamente chapati y dal. Y de repente entonces los devotos empezaron a sentirse mal, porque pensemos, ¿no? El devoto entonces no se puede gratificar con el sexo ilícito, no se puede gratificar con música materialista, no se puede gratificar con juegos de azar, y además de eso, pues le quitan su única gratificación permitida, que es un buen plato de prasad, un buen arroz dulce, una buena samosa, un buen sabji. Entonces los devotos empezaron a caer en plano mental y se empezaron a ir de los templos. Y de repente entonces otras fueron los del GBC. Si la prueba, pues estamos siguiendo la instrucción, usted nos dijo que solamente esta es la dieta prescrita para los devotos. Yo cuando dije esto, sí, usted le dijo, pero ¿cómo son de brutos? Yo lo que les quise decir fue, organicen eso ustedes, que yo estoy acá atendiendo los comentarios del Bhagavatam, a ver si puedo terminar, puedo adelantar, puedo dejar una obra para ustedes. Eso fue lo que les quise decir, pues cocinen ustedes lo que tengan que cocinar, pero no me perturben por esas cosas. Entonces miren cómo uno a veces no va al bani del bani, a lo que quiere decir el guru, cuál es la intención detrás de sus palabras, y se queda simplemente con lo superficial. Como explicó ayer Srila Bhaktivinoda Vishnu Maharaj, que yo tuve que cerebrarme para entender en la traducción simultánea de última hora que me tocó hacer. Entonces, es como una calabaza. Srila Jiva Goswami empieza a explicar en su Harinam Vyakarana que a veces hay una calabaza vacía flotando en el Ganges. Y dice, ¿qué es esto? ¿Será que yo escuché bien? ¿Será que yo escuché mal? Entonces ahí Krishna me iluminó. ¿Y qué pasa? Una calabaza vacía flota. Y la calabaza vacía empieza a flotar en el Ganges cuando nace en Haridwar, en Rishikesh, y ahí uno puede entrar al río y el río es muy pando, ¿sí? Entonces flota la calabaza, pero después la calabaza va por Mayapur y allí el Ganges es muy profundo. Mejor no meterse allá a nadar porque hay muchas personas que se ahogan porque el río es muy profundo. Y después la calabaza vacía sigue y llega hasta Ganga Sagar, que es donde ya desemboca el Ganges en el mar. Entonces, Srila Jiva Goswami dice, pues así como una calabaza vacía siempre va a estar en la superficie y nunca va a entender que en un lado es más pando el Ganges, en otro lado es más profundo, asimismo una persona que no profundiza en la práctica del Bhakti nunca va a entender el corazón de Krishna. Por lo tanto, tenemos que ir profundo, tenemos que profundizar
en quién es Sri Guru y cuál es la instrucción de Sri Guru. Y si nos quedamos viendo este campo relativo, entonces podemos relativizar al maestro espiritual y arruinar nuestra práctica espiritual. Por otra parte, entonces, el Guru manifiesta unos lilas, ¿sí? Unos pasatiempos, y es la vejez o la enfermedad de Sri Guru. ¿Sí? Hay un momento en el que el Guru es brillante, en una reunión, en una asamblea, cita todos los slokas de memoria, y uno dice, oh, mi Guru es tan brillante, oh, mi Guru es tan sabio, oh, mi Guru predica con tanta fuerza, pero de repente con el paso del tiempo, el Guru se le caen los dientes y no se le entiende cuando habla, y se le olvidan los slokas, y empieza a hacer cosas aparentemente salidas de tono. Y si uno ve eso como algo ordinario y no entiende que es el pasatiempo del señor Krishna para que su devoto puro vuelva al mundo espiritual, de nuevo no va a cometer aparat y va a afectar su práctica espiritual. Entonces uno tiene que ver más allá de esa situación externa que está pasando. Y de nuevo, en una sesión de las que hacen de preguntas y respuestas a Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, le preguntaron, se nos ha dicho que siempre tenemos que nosotros meditar en el verso Om Gyana Timidantasya Gyana Gyana Shalakaya Shistulumilita Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Como yo nací en la oscuridad de la ignorancia, yo soy un ignorante, yo no tengo ningún conocimiento, pero mi guru me ha ayudado y me ha dado dipena, conocimiento, y a través de ese conocimiento he visto la luz. Entonces, él decía, es bueno que uno siempre se considere tonto, ignorante, en la oscuridad. Y él decía, no, eso es bueno pues cuando uno empieza, porque uno llega a conciencia Krishna, no sabe nada, no sabe los principios, no sabe cómo regular su forma humana de vida, no sabe conocimiento, no entiende nada. Pero yo un devoto iniciado, un devoto en la etapa intermedia, que ya tiene conocimiento de las escrituras, ya tiene discernimiento, ya tiene práctica, pues no puede él considerarse que está totalmente en la ignorancia. Allí sí hay una consideración, y es que uno nunca se va a creer superior a su maestro espiritual, nunca se debe considerar más erudito que su maestro espiritual, ¿sí? Nunca se debe considerar producto terminado, porque allí pues se descualifica como devoto. Pero él decía, imagínate, en la vejez el maestro espiritual tal vez no va a saber qué comer y qué no comer, y el discípulo le tiene que dar una dieta y tiene que esforzarse para que cumpla esa dieta, si no se va a enfermar su guru. Y tal vez en su vejez el devoto puro ya no discierna muy bien dónde estar, dónde no estar, y el discípulo, el sevaka, tiene que decirle a dónde debe ir o a dónde no debe ir, o con quién debe hablar o con quién no debe hablar. Y para eso el sevaka tiene que tener discernimiento. Y si él está en la modalidad, él dice, no tengo ningún conocimiento, soy un ignorante, no sé nada, ¿cómo va a ayudar al maestro espiritual en su vejez? Y fue muy buen punto de vista que dije, wow, increíble, es verdad. Entonces sí, uno siempre se va a sentir subordinado a su guru, siempre va a tener los pies de su guru sobre su cabeza, pero el guru espera que el discípulo crezca, tenga criterio, tenga discernimiento y lo ayude. Y en última instancia, ¿cuál es la gloria del guru? Que su propio discípulo se vuelva también maestro espiritual. Como cuando un padre tiene un hijo y el hijo puede crecer más que él y ser más exitoso a nivel material, por ejemplo, pues el padre se va a sentir orgulloso de su hijo. Asimismo, imagínense tener un hijo espiritual y de repente se volvió un gran devoto, un Mahabhagavat, se volvió un gran predicador, pues el guru se va a sentir orgulloso de su discípulo. Imagínense cómo se va a sentir Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y Srila Prabhupada con todo lo que hizo, toda la misión, cómo expandió la conciencia de Krishna en el mundo, cómo ayudar a que se cumpliese la profecía del Señor Chaitanya Mahaprabhu de que en todo pueblo, aldea y ciudad el santo nombre iba a ser cantado. Pues él se siente orgulloso de su maestro, de su discípulo. Bien, el siguiente punto es que los pasos de un devoto no son fáciles de entender. Vaishnavera Kriya Mudra Vigyana Navuyaha. Los pasos de un devoto puro no son fáciles de entender. Así como la voluntad de Krishna tampoco es fácil de entender. Imagínense, el abuelo
Bhishma estuvo muchos días en una cama hecha de flechas, herido, las flechas le habían perforado su cuerpo, estaba agonizando. Él tenía un siddhi, tenía un poder místico, y es que como él mantuvo voto de celibato por toda su vida, él podía morir a voluntad. Y la voluntad de él era abandonar el cuerpo en frente del Señor Krishna. ¿Por qué? Porque si yo abandono el cuerpo viendo al Señor Krishna, entonces voy al mundo espiritual. Entonces él muy inteligentemente esperó ese momento. Pero Krishna tenía otro plan, y el otro plan era que Yudhishthira Maharaj, después de la guerra de Kurukshetra, en la cual murió tantas personas, él quedó muy perturbado mentalmente. Sí, porque él decía tanta sangre que se derramó simplemente por tener un reino, y él no se sentía bien y estaba muy afligido. Entonces, el señor Krishna quería que el abuelo Bhishma le explicara, le hablara, instruyera a Yudhishthira Maharaj. ¿Por qué? Porque el abuelo Bhishma Sen es uno de los 12 Mahayanas. Y nuestra práctica espiritual es Mahayana Yana Sakata Sapanta, es seguir el sendero de los Mahayanas. Los Mahayanas son las grandes autoridades, 12 grandes autoridades, las autoridades más grandes que hay en el universo respecto a la ciencia del servicio devocional. Y él empieza a explicar todos los tatos, los diferentes tatos, el conocimiento espiritual, empieza a explicar la ciencia del ser, empieza a explicar la ciencia de Bhagavan Sri Krishna, y al final de explicar todo, él le dice, pero mi querido Yudhishthira Maharaj, solo te puedo decir una cosa. No se puede entender el plan del Señor. Por lo tanto, solamente tienes que seguir su dulce voluntad y aceptarla en tu vida. Imagínense. Y asimismo, el devoto Mahabhagavat, ¿sí? Porque hay dos Bhagavat, ¿no? La persona Bhagavat, el señor Krishna, y el devoto Bhagavat, el devoto puro. Entonces, así como no es fácil entender el plan del Señor, tampoco es fácil entender a veces el plan del devoto puro. Y por esto, Srila Bhakti Raksaksyar Goswami Maharaj dice que si uno tiene una mente cuadrada, uno no va a entender el Vaishnavismo. Si uno tiene una mente cuadrada, uno es psicorrígido, uno no va a entender la ciencia del ser. Si uno es psicorrígido, uno no va a entender a Sri Vaishnava. Para eso, él dice, se requiere una mente zigzagueante, ¿sí? Una mente amplia, una mente que se adapte, una mente que sea sinuosa y que pueda ver más allá, que pueda ver la esencia. Aparentemente, hay situaciones... apaga y prende. Hay situaciones contradictorias en la vida de un devoto. Pero, está bien, pero esto no quiere decir que no haya un porqué y un para qué en esa actuación del devoto. ¿Sí? Si la Gorbichordo Babaji Maharaj, uno va al templo y le dicen, bueno, tiene que bañarse muy temprano con agua fría, tiene que colocarse las tílacas, tiene que colocarse ropas limpias para orar la deidad, entonces si toca un perro se contamina, si toca los zapatos se contamina, tiene que entrar de esta forma, tiene que purificarse con Achamano, que es Namaha, Namaha, Govindaya Namaha, tiene que hacer esto, 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 esto. Después tiene que cantar los mantras, tiene que hacer pranams, oraciones, después puede cantar la yapa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la Gurukshara Babaji Maharaj se iba a una letrina a cantar la yapa. Se iba a los crematorios y con la ropa roída que encontraban los crematorios se vestía. Con eso mismo hacía las yapas con pedazos de tela y con esas yapas iba a cantar a las letrinas. Entonces uno dice, pero ¿cómo así en el templo me enseñan la etiqueta Vaishnava y Govichola Valle Maharaj cantan una letrina al santo nombre? Vaishnava era Kriya Mudra Villena Nabuya. Hay que entender qué hay detrás de eso. Y no se puede imitar, que tú si vas a cantarla ya por una letrina, te vomitas o te intoxicas o te da ictericia, te da alguna infección. ¿Sí? Entonces, de nuevo, uno no puede imitar a un Mahapurush, uno no puede imitar a una Vaduta. En la época de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati había un Babaji que, como ahorita tenemos a nuestro
Vinod Bihari Baba, que es, wow, es una inspiración verlo cantar todos los días. En esa época, sí, la Bhaktisiddhanta estaba Vanshidhar Babaji Maharaj, y él era un Babaji increíble, era así súper elevado, súper profundo, súper inspirador, y a pesar de que Srila Bhaktisiddhanta lo respetaba y lo reverenciaba sobre su cabeza, le prohibía a sus discípulos ir a donde él. ¿Por qué? Porque Srila Bhaktisiddhanta estaba explicando el ABC para practicar conciencia de Krishna, ¿sí? Vedi Bhakti, reglas y regulaciones. Entonces, ¿cómo se adora la deidad? ¿Cuál es el estándar de pureza, de limpieza, de adoración? Y Vansidas Babaji tenía unas deidades de Gornitai colgadas en el cuello, y con esas iba a defecar a la letrina, con esas comía, con esas dormía, con esas las abrazaba, con esas las bañaba con sus propias lágrimas, con un trapo que tenía colgado en el cuello. Entonces, pensémoslo, ¿no? No es porque él no era más elevado, simplemente es porque no todos lo podían entender, ¿sí? Y si no lo entendían, iban a cometer ofensas o se iban a confundir respecto a su práctica espiritual. Entonces uno también tiene que mirar con quién se asocia, uno tiene que mirar de qué fuente bebe, uno tiene que mirar quién le puede explicar qué es lo que hay detrás de este comportamiento, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante que uno se asocie con devotos que estén más avanzados que uno mismo, porque ellos le pueden ayudar a entender, porque ellos ya han pasado por diferentes procesos, porque ellos tienen más visión. Un Tato Adarsin, él ha visto la verdad. Entonces te puede ayudar a entender algo que en un momento tú no vas a entender. Y por otra parte, uno tiene que ser sincero y practicar profundamente. Bhakti Yogena Trivedana. Tiene que practicar Bhakti con intensidad, porque el santo nombre le va a revelar y le va a contestar las preguntas que uno tenga. Pero si uno no practica profundamente, entonces de nuevo se va a quedar como la calabaza desocupada flotando encima del Ganges, pero nunca va a entender la profundidad que hay dentro del Ganges. Bien, por esto, por esta razón, así como cuando uno tiene una planta pequeña y uno la va a plantar en el parque, entonces le coloco unos tutores, le coloco un tutor, ¿sí? Y le coloco una cerca, porque si de repente pasa un ser humano que no la vio, la espichó, la mató, pasó un perro, la espichó, la orinó, la secó, entonces se coloca un tutor, se coloca una cerca, y cuando la planta ya crece, pues ya no es tan importante tal vez ni el tutor ni la cerca, y cuando ya creció y se vuelve un gran árbol, pues ya no es importante la cerca, porque el árbol ya es fuerte. Asimismo, al principio el gurú coloca un cerco, de repente le dice solamente asociate con tus hermanos espirituales, porque si él va a donde tíos espirituales, tal vez van a ver que relativiza a su maestro espiritual, y entonces eso lo va a afectar. Como está la famosa historia cuando eh, Bhakti Pramod Puri Maharaj fue y les dijo a sus discípulos: vayan, escuchen en Katha Bhakti Rasaksar de Goswami Maharaj. Entonces él estaba hablando como los diferentes niveles de Vaishnavas, y como quién servía, hacía servicios relacionados con ese nivel. Entonces dijo Bhakti Pramod Puri Maharaj, canista. ¿Por qué? Porque Bhakti Pramod Puri Maharaj era famoso porque él era el que organizaba siempre la instalación de las deidades, ¿sí? En el Gaudiya Math. Él era experto en toda la parte del prana pratista de la ceremonia de instalación. Pero entonces Bhakti Rasa Maharaj no dijo Bhakti Pramod Puri Maharaj es un canista, él dijo el servicio que él hace es para beneficiar a los canistas, que es que puedan adorar la deidad, porque el canista empieza adorando la deidad, después ya tiene fe en el guru, después ya tiene fe en los Vaishnavas, y después ya cuando se vuelve un Ottama, ve a todos como Vaishnavas. Ese es el progreso, la secuencia. Pero entonces los devotos quedaron súper enrollados porque no entendieron qué fue lo que dijo Srila Bhakti Rasaksar de Goswami Maharaj, y llegaron a donde Bhakti Pramod Puri Maharaj, y Bhakti Pramod Puri Maharaj, cuéntenme qué dijo en la clase Bhakti Rasaksar de Goswami Maharaj, qué dijo mi hermano mayor, ¿sí? Y entonces todos no sabían, se miraban y se pusieron tristes. Y él vio, pasó algo. ¿Qué pasó? Es que Bhakti Rasaksar Maharaj dijo que usted era un canista o un bhakta. Y él dijo: wow, Bhakti Rasa Maharaj me considera un devoto por lo menos de primera categoría,
Todas las glorias a Bhakti-Rasa Maharaj, yo ni siquiera soy un devoto de primera categoría. Y ahí entonces ellos dijeron, wow, parece que cometimos ofensas contra nuestro guru y cometimos ofensas contra Bhakti-Rasa Goswami Maharaj. Entonces, de nuevo, hay que ir mirando uno poco a poco cómo se relaciona, ¿sí? Cómo abre las alas, cómo empieza a entender todo el Guru Parampara, cómo empieza a relacionarse con otras misiones espirituales, e incluso cómo empieza a relacionarse con otras sampradayas. Porque de repente uno ve a alguien de la Rudra Sampradaya que es un seguidor sincero, fidedigno del señor Shiva y dice, no, esos son shivaístas, son no sé qué, y comete ofensas. ¿Por qué? La Rudra Sampradaya es una sampradaya fidedigna. La Sri Sampradaya es una sampradaya fidedigna. La Brahma Kumara Sampradaya es una sampradaya fidedigna de los Kumaras. Y nuestra sampradaya, Brahma Bhauta Sampradaya, también es una sampradaya fidedigna. Entonces, en un momento de nuevo, conoce el papá, conoce la mamá. Después crece, conoce los tíos, conoce los primos, conoce los abuelos y ya más adelante empieza a entender que todos somos una gran familia, que es la familia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E incluso por encima de eso, como explicaba Bhaktivinoda Thakur en sus libros, uno también debe respetar a los practicantes de todos los diferentes conceptos filosóficos y esas prácticas les están ayudando a acercarse a Dios. Cuando hacía Bhaktivedanta Swami Prabhupada pasaba por una mezquita, pasaba por una iglesia y le ofrecía pranams. Y una vez los discípulos le preguntaron, ¿por qué ofreces pranam frente a la iglesia? Y dijo, porque ellos están siendo bandanas. En este momento están cantando los salmos y eso es uno de los tipos, dentro de los 9 tipos del servicio devocional. Bandanas, ofrecer oraciones. Ellos están cantando los salmos a Dios. Están haciendo servicio devocional. Entonces uno tiene que aprender a relacionarse apropiadamente, teniendo criterio, teniendo una buena base, pero siendo amplio, no siendo fanático. Ahora, el diálogo interreligioso es para personas maduras en su fe, porque ese diálogo va a ayudar a nutrir mi fe. Pero llega una persona neófita que no sabe dónde está parada y se pone a hablar con teólogos de otras religiones, fácilmente queda confundido y no sabe qué es qué. Bien, llegamos al punto álgido de la clase del día de hoy. Hay un verso en el Bhagavad Gita que es considerado el texto más contradictorio del Bhagavad Gita, más complejo de entender, y es el 9.30 del Bhagavad Gita. Abhishet sudaracharo vayanteman ananyabam sadureva samantavya samyak vyavashito hi saha. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si él está dedicado al servicio devocional, Ananya Bhakta. Ananya Bhakta significa Bhakta exclusivo, devoción exclusiva. Se le debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Y el siguiente verso, el 9.31, dice, prontamente, ¿por qué se le considera un santo si comete una actividad abominable? Porque debido a que está practicando Bhakti, está determinado en su práctica, prontamente él se vuelve un virtuoso, él deja su actividad pecaminosa y consigue una paz perdurable. Por eso se debe considerar un sadhu. Y después hay algo muy hermoso, y es que el señor Krishna le dice a Arjuna, le dice, oh mi querido Arjuna, declara que mi devoto jamás perece. Kaunteya pratiyaniti, name bhakta pranashati. Declara, pratiyanihi, declara osadamente, que name bhakta pranashati, mi devoto nunca perece. Mi devoto exclusivo siempre es protegido, está protegido por mi energía interna. Al respecto de este verso, el comentario de Srila Prabhupada dice lo siguiente, ya sea Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el Nrsimha Purana se presenta la siguiente declaración. Bhagavati Chahara Ananya Shitta Brisha Marino Api Virayate Manushaha Nahi Shasha Kalusha Chavir Kadachit Timira Prabhabhavatam Upaiti Chandra. El significado de este verso es que incluso si se ve que alguien está dedicado
plenamente al servicio devocional del Señor, a veces puede que realice actividades incorrectas. Estas actividades se deben considerar como las manchas que se ven en la luna, las cuales se asemejan a las huellas de un conejo. Entonces, hace miles de años también cuando veía la luna pensaba que era el conejito de Energizer. No, mentira, no que era el conejito de Energizer, pero sí pensaba que era un conejito. Estas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz de la luna. De igual modo que un devoto que se aleje accidentalmente del sendero de carácter santo no lo vuelve abominable. ¿Sí? Entonces, la luna tiene unas manchas, pero ilumina, da sabor a los vegetales, ¿sí? Controla las mareas del cuerpo, ilumina el sendero por la noche. Entonces no va a decir, ay no, la luna tiene unas manchitas, entonces desechémosla. No, porque es mayor el beneficio que nos da que de repente tener unas manchas. Entonces uno tiene que mirar la esencia. ¿Cuál es la esencia de la luna? Está iluminando. Asimismo, un devoto que no haya llegado a la plataforma de ser un Uttam Bhakta puede cometer un error, puede tener una caída accidental. Pero si él está situado en su determinación y le está ayudando a los demás y le está sirviendo a Krishna, uno debe ver por encima de esa mancha su corazón. Y debe intentar ayudar a ese hermano espiritual que pueda salir adelante y pueda restablecerse en su posición. Continúo con la explicación de Srila Prabhupada. Esto es algo muy importante, presten atención. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional puede actuar de cualquier manera abominable. Este verso únicamente se refiere a un carácter causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Ese era el eslogan de prédica de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Estamos declarando la guerra totalitaria contra Maya. ¿Sí? Entonces imagínense, ¿no? Un sannyasi hace votos de no tener sexo de por vida y la mayoría de gente tiene sexo todos los días. Un devoto dice nunca más en Occidente, nunca más voy a volver a comer carne, y en cada esquina hay una carnicería, un asadero de pollos y la familia dice, ay, ¿cómo hace un pedacito de carne? Que eso no pasa nada. ¿Sí? Un devoto dice, nunca más voy a volver a consumir marihuana, y ahorita en la mayoría de los países ya aprobaron la marihuana recreativa, ya es como comprar cigarrillos, me compro marihuana y está todo el día drogado, pero es muy, muy bueno. Es muy bueno, obviamente, ¿por qué? Porque legalizaron el ingreso de los impuestos de la marihuana, entonces ahora ya no se los quedan los narcotraficantes, sino se los quedan los parapolíticos. Eso es lo que está pasando. Entonces es muy bueno para esa gente que se lucra de la miseria de tener a la gente drogada, pero pues no tiene que ser una lucha, porque estábamos en cierta manera luchando en contra de la corriente. Pero cuando lleguemos a Sri Vrindavan Dham, todos son vegetarianos, ¿sí? Bueno, el único que se intoxica es el señor Balarán con Baruni, pero es una intoxicación trascendental. También Krishna, cuando quiere emborracharse, se toma un buen tarro de miel o coge un panal y toma la miel y queda extasiado, ¿sí? Pero en última instancia, allá en el mundo espiritual todos son Vaishnavas puros, todos son devotos puros, todos son almas eternamente liberadas, y allí ya no vas a tener que luchar porque ahí vas con la corriente del prema. En el mundo material vamos contra la corriente y en el mundo espiritual vamos con la corriente del prema. Pero si no vamos contra la corriente del mundo material, no podemos salir de este mundo material. Y en esa lucha, como dice Bhakti Rasak Siddhartha Goswami Maharaj, van a caer en la guerra grandes generales. Y sin embargo, tú tienes que seguir adelante con el estandarte del Señor Chaitanya. ¿Sí? Tienes que seguir Hare Krishna, Krishna, Hare. Oh, se cayó el hermano espiritual. Oremos por el Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, mi hermano espiritual tuvo un tropiezo. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, el que era mi guru se cayó. Tenemos que seguir adelante. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, 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 Hare. Porque solamente el poder del santo nombre nos va a ayudar a avanzar significativamente y a llegar a los pies del loto de Krishna. Continúo con la explicación de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, pueden que hayan caídas accidentales.
Entonces es muy distinto algo que es premeditado a una caída accidental. Sí, tuvo un accidente, se cayó y rompió el florero de la vida. Es un accidente. Ok, ahí no hay ofensa, porque no había algo premeditado. Pero de repente yo premeditadamente robo algo del templo. ¿Sí? Entonces allí hay aparat y el aparat destruye mi práctica espiritual. Por lo tanto, uno no debe prestar mucha atención a las cosas que son fortuitas. Pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a estas caídas, tal como se explicó antes. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún sigue siendo un devoto. Si él no mejora su carácter mediante la práctica exclusiva del servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado, no es un sadhu. Ahora, Satyanarayana Babaji, que es uno de los Babajis más respetables que vive en Brindavan, director del Jiva Institute, un gran erudito, un gran pandit, él comentó, debido a una caída que hubo con una acharya en tiempos recientes, y que estaban malinterpretando este verso y acomodándolo para justificar toda una caída que hubo durante mucho tiempo y un engaño que hubo toda una comunidad durante mucho tiempo. Entonces él explicó este verso y él dijo, miren, este verso solamente se aplica si es una caída por algo fortuito, no algo que ha sido mantenido a lo largo del tiempo, como utinati, como un tipo de engaño o de duplicidad. Por otra parte, esto no se aplica a un acharya, esto se aplica a un practicante, a un sadhaka. Y por otra parte, en ningún momento vamos a entender en las escrituras ni en la explicación de los acharyas previos que uno, así esa persona esté caída, tenga que seguirla viendo como su guru y sirviendo como su guru. Eso es una desviación del siddhanta. Uno lo respeta si él sigue practicando, si él realmente se está purificando, si él está practicando servicio, uno dice, ok, oro porque usted se pueda recuperar, porque pueda recapacitar, porque pueda salir de su error, pero en ningún momento debe seguir siendo aceptado como maestro espiritual. Y al respecto, entonces, para terminar nuestra charla del día de hoy, vamos a hablar sobre la caída del maestro espiritual. Un tema muy delicado, pero todo esto está en las escrituras por algo, ¿sí? ¿Por qué Krishna colocó el verso 9:30 en el Bhagavad Gita? Porque esto pasa en las comunidades, porque esto pasa en la vida de los practicantes, ¿sí? Y porque nos vamos a enfrentar con esto. Y Krishna acá nos está dando una luz de cuando esto pase, cómo afrontarlo, cómo entenderlo y cómo no perder nuestra fe por Krishna, que es eterna, por una caída accidental de un sannyasi, de un presidente de templo, incluso de un maestro espiritual. Asimismo, el señor Chaitanya Mahaprabhu inspiró a su asociado personal, Narahari Sharakara Thakur, a escribir un libro muy hermoso llamado Sri Krishna Bhajanamrita, y en la última parte de ese libro, allí él habla sobre la caída del maestro espiritual. Entonces, en el texto número 63 y ahí en adelante, se habla qué hacer respecto a la caída de este guru. Él dice, uno debe tomar guía a través de las instrucciones de los Vaishnavas, ya que todos ellos son considerados gurus. O uno debe usar su propia inteligencia, considerando las instrucciones más relevantes de Guru, Sadhu y Sastra para hacer avance significativo en su práctica espiritual. En cualquier caso, en cualquier circunstancia, si hayan pruebas en nuestra práctica, uno no debe parar su servicio devocional, uno debe continuar su práctica de sadhana bhakti. Ahora él dice, sin embargo, si el maestro espiritual actúa de forma envidiosa hacia Dios, quiere resaltar por encima de Krishna, por encima de la deidad, quiere ser el mismo, la deidad adorable, es adverso a la fama del Señor, es decir, prefiere que lo glorifiquen a él a que los discípulos glorifiquen al Señor Supremo. Rechaza el canto y la glorificación de los pasatiempos de Krishna. Se ha intoxicado con
pratista, con prestigio por ser sadhu, por ser un acharya, por ser un guru. Cada día está más contaminado y caído. En este momento, él dice, esa persona debe dejar su posición de maestro espiritual, dejar el autoengaño, la duplicidad, y además de eso, el discípulo debe rechazar a esta persona como maestro espiritual. De nuevo, es la instrucción de Narahari Shadakara, quien es un asociado confidencial del señor Chaitanya. El señor Chaitanya mismo le inspiró para que escribiera esto. ¿Por qué? Porque eso pasó en la historia del señor Chaitanya, vemos como también habían desviaciones, pasó en la época de Bhaktivinoda Thakur, vemos cómo habían desviaciones, pasó en la época actual y en este momento, en esta gran purificación que está viviendo la humanidad, hemos visto cómo han caído, digámoslo, maestros dentro del cristianismo, maestros dentro del catolicismo, maestros dentro de las comunidades ortodoxas judías, maestros dentro del musulmán dharma, maestros budistas, de los maestros más grandes también los descubrieron, ¿sí? Profesores yoga, gurus Hare Krishna. Entonces, estamos viviendo una purificación, una purificación. ¿Para qué? Para que se cumpla la esencia del Srimad Bhagavatam, Dharma Projita Kairava. Este Srimad Bhagavatam ha descendido en esta oscura era de riña para erradicar todos los falsos conceptos que se hablan en nombre de la religión. Y en ese sentido, tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber qué es qué. Porque así como hay Vaishnavas fidedignos, hay Vaishnavas corruptos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser sinceros para poder refugiarnos en Vaishnavas fidedignos y tener los ojos bien abiertos para no ser engañados por engañadores. Narahari Shadakara continúa. Un devoto toma refugio en su guru, pero si él desarrolla cualidades demoníacas, cualidades asúricas, él debe rechazarlo y en lugar de él debe aceptar un maestro espiritual fidedigno para poder servirlo. Srila Thakur Bhaktivinoda en el Harinam Chintamani, él también explica respecto a qué hacer en el caso de la caída del maestro espiritual, del preceptor. Entonces él dice que si el maestro espiritual tiene una caída, uno debe orar por él, hacer austeridad por él durante un periodo de tiempo que uno considere apropiado, orar por su recuperación y ser agradecido con todo lo que le ha servido para conectarlo con Krishna. También él explica que uno debe confrontarlo respetuosamente sobre su error, sobre su caída, ¿sí? Y uno debe tomar cierta distancia. Y si después de un tiempo, él no se recupera, él no se corrige, él no acepta, él no pide perdón apropiadamente, entonces uno debe dejar de lado esa asociación, agradecer por lo que él le brindó para su práctica espiritual y uno debe tomar refugio en un gurú cualificado. Esa es la explicación que nos da Bhaktivinoda Thakur. Bien. Finalmente, para concluir nuestra clase de hoy, entonces vamos a hacer una síntesis y para esto pues voy a hablar un poco al respecto. Pueden consultar el artículo completo. Es un artículo escrito por Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj y es qué es la verdadera cualificación del Vaishnava, cómo ver a un Vaishnava, qué es el Vaishnavata. Y acá no voy a leer el artículo completo porque es un poco extenso. Voy a leer unos textos, unos versos de un artículo que escribió este artículo Bhakti Pranaya Padmanabha Maharaj respecto a cómo ver al Vaishnava, cómo ver más allá del Vaishnava, cómo ver más allá de este aspecto relativo y poder conectarnos con el aspecto absoluto, que es lo que nos interesa en la conexión con Hari, Guru y Vaishnava. En nuestro intento de progreso y práctica devocional,
debemos siempre estar preparados para lidiar con diversas dificultades que se presentarán entre la forma y la sustancia. Y así saber cuándo eliminar una para aceptar la otra. Es decir, cuándo nos toca eliminar la forma para quedarnos con la sustancia. Todo ello es aplicable, a nuestro vínculo con Sri Guru en cada uno de sus diferentes aspectos y etapas, en donde también debemos aprender a pasar de consideraciones más bien externas, en donde aún concebimos así la Gurudeva en base a nuestras proyecciones personales separadas, limitado a conceptos institucionales, etcétera, a un tipo de apreciación más sensible, que no solo nos hace ver a Sri Guru como un representante de la voluntad divina, o incluso un Shakti-Avesa avatar de Sri Hari, sino que eventualmente lleva al discípulo avanzado a ver a su preceptor en lo que es su propia identidad espiritual eterna y a incluso servirlo en dicha plataforma espiritual. En relación a la singular importancia de identificar certeramente al sadhu, Srila Bhaktiprayan Keshava Maharaj menciona en un destacado artículo llamado "Uno de identificar correctamente un Vaishnava" lo siguiente. ¿Vaishnava qué? Es insuficiente si uno meramente se explaya acerca de cuánto los Vaishnavas nos aman o nos consideran de su propiedad. Esto se debe a que la satisfacción personal que proviene de pensar que somos amados por los Vaishnavas no es más que un síntoma externo del deseo de gratificación sensorial, el cual permanece al acecho en la más profunda región de nuestros corazones. Me quiero servir del Vaishnava, no quiero servir al Vaishnava. Eso está ya un rincón oscuro de nuestro corazón. Si en lugar de esto comenzamos a medir qué tanto nos hemos unido a nivel afectivo a los Vaishnavas, esto indicará que nos encontramos en el camino correcto para alcanzar la perfección de nuestros deseos. Generalmente nos vemos atraídos por la modestia de un Vaishnava, su afecto natural, su templanza, su generosidad. Tenemos la tendencia a establecer la elegibilidad de alguien para ser un Vaishnava solamente por notar tales virtudes, las cuales nos resultan atractivas y hacen que surja en nosotros un afecto aparente por él. Es importante y apropiado para nosotros analizar y reflexionar acerca de la naturaleza de estas virtudes externas. Por hacerlo, podemos determinar si realmente estamos o no teniendo el darshan de un Vaishnava, al observar estas cualidades en él y como resultado de ello, si nos estamos apegando a él y mostrándole apropiado respeto. Un Vaishnava debería ser identificado y honrado en base de su Vaishnavata, o cualidad que mejor define un Vaishnava. Esta cualidad es la exclusiva dedicación en el servicio a Sri Hari, y esto es lo que compone su naturaleza verdadera. Si deseamos identificar a un Vaishnava, simplemente necesitamos medir qué tan dedicado está en el servicio al Señor Krishna. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ha mencionado las 26 cualidades de un Vaishnava, entre las cuales hay una característica intrínseca o principal, Swarup Lakshana, y esta es Krishnaika Saranam, tener pleno refugio en Krishna. Las 25 cualidades restantes se manifiestan bajo el amparo de esta característica primaria y realzan más su dulzura. Entonces, ¿cuál es la verdadera cualificación? ¿Cuál es la verdadera característica de un Vaishnava? Su nivel de compromiso con la verdad absoluta. Ese es el real termómetro para poder identificar quién es un Vaishnava y quién es un Vaishnava. Claro, si el Vaishnava es dulce, amoroso, encantador, humilde, todos, oh, qué lindo este Vaishnava. Pero cuando el Vaishnava te regaña, te da un mazo, te corrige, ay, no es tan lindo el Vaishnava. Entonces yo tengo que identificar internamente, ¿yo quiero explotar al Vaishnava o yo quiero servir al Vaishnava? Ahora, ¿quién podrá ver la cualidad superlativa de un Vaishnava? Solo aquel que haya realizado la supremacía de esta cualidad.
Solo aquel que haya entendido cuál es la importancia de tomar pleno refugio en Krishna, Krishna y Kasharanam, va a entender quién es un Vaishnava y quién no lo es. En otras palabras, solo aquella persona que haya ella misma desarrollado una actitud de servicio sincero podrá apreciar la importancia de honrar esta característica que define a un Vaishnava. Solo aquella persona que haya rendido sin duplicidad todas las virtudes de un Vaishnava le serán reveladas en su aspecto verdadero. Sin rendición no se va a revelar el corazón del Vaishnava. Si las cualidades que yo detecto en un Vaishnava, como el afecto, la paciencia, no me inspiran a ocuparme en el servicio a Sri Hari Vaishnavas y no me llevan a traerme a su Vaishnavata, entonces debe concluirse que he sido incapaz de ver su verdadero aspecto. En otras palabras, simplemente he intentado satisfacer mis sentidos. Aquellos que poseen inteligencia material son incapaces de juzgar a un Vaishnava por su exclusiva rendición a Sri Krishna. Ellos consideran a un Vaishnava como un ser ordinario y terminan viendo sus defectos y analizando su Vaishnavata, observando lo que meramente es una apariencia de sus virtudes verdaderas. Yo comienzo mi viaje hacia el infierno por volverme envidioso de los Vaishnavas, viendo en él lo que aparentan ser sus defectos, los cuales son desagradables para mis sentidos. Y sufro igualmente al ser afectuoso con un Vaishnava, al ver la apariencia de sus buenas cualidades, las cuales son agradables para mis sentidos. De esta forma, y mediante este principio de reveladoras instrucciones, es que podemos realizar qué tan importante será el mantenernos cualificándonos y purificándonos constantemente a través de la gracia de los sadhus, para de esta manera poder continuar puliendo nuestra apropiada concepción acerca del principio de Sri Guru y su gracia. Om Gyanati Mirantasya Gyanangyana Shalakaya Chasurmiritan Yanatasmai Sri Gurave Namaha. Sri Guru